Audio, audio. Esta donación será efectiva solo cuando ve. Muy bien, buenas tardes a todos. Hay varios colegas que se están conectando, pero vamos a dar inicio, como siempre, puntualmente en nuestra clase para no estropear el tiempo de las personas que dedican el tiempo a este curso. Bueno, como ustedes recordarán, en la clase anterior hablamos de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Y tanto en esa clase como en la primera clase del curso, inevitablemente hablamos de dosis, de tasa de dosis, de actividad y de algunas magnitudes que son fundamentales para la protección radiológica. De manera que lo más lógico es, emprendiendo este curso, dedicar una clase como esta de hoy para hablar de las magnitudes y las unidades fundamentales usadas en protección radiológica. No abarcaremos todas las unidades y las magnitudes porque lógicamente eh, el curso está adaptado bueno, a las necesidades de ustedes, pero sí hablaremos de las fundamentales magnitudes y unidades usadas en protección radiológica. Y bueno, el objetivo es que ustedes conozcan cuáles son estas principales magnitudes y unidades para que puedan interpretarlas apropiadamente en el trabajo cotidiano que ustedes realizan. Estaremos revisando este temario, quiere decir, vamos a hablar de actividad, de dosis absorbida, de exposición, de dosis equivalente, de dosis efectiva. Vamos a hablar de las magnitudes, las llamadas magnitudes operacionales, cuáles son, y vamos a hablar en todas y cada una de estas definiciones de las unidades de medición que se utilizan en cada una de ellas. Primero, es importante dejar claro qué cosa es una magnitud física y qué cosa es una unidad. La magnitud física es aquella que caracteriza un proceso físico en conceptos adecuados para su expresión numérica. Y sin entrar en el ámbito de la protección radiológica, bueno, magnitudes son la masa, es la longitud, es el tiempo. Quiere decir, todas ellas son magnitudes que de alguna forma caracterizan un proceso físico determinado. Las unidades son la parte de referencia de una magnitud que muestra en particular una cantidad de esa magnitud que la designa para poderla medir. De manera que, por ejemplo, siguiendo la misma lógica, si hablamos del peso, por ejemplo, que es una magnitud, pues bueno, la unidad pudiera ser kilogramos, libras, en fin, otras unidades que también caracterizan al peso. Si hablamos de la longitud, las unidades pudieran ser metros, yardas, kilómetros, etcétera. Y si hablamos del tiempo, igual las unidades pudieran ser segundos, minutos, horas, días, etcétera. Entonces, de esa forma dejar claro que hablaremos de las magnitudes y las unidades que son fundamentales desde el punto de vista de la protección radiológica. La primera de las magnitudes que vale la pena hacer referencia
son las que están relacionadas con las fuentes radioactivas en particular. Especifico, estas son magnitudes que se asocian a las fuentes radioactivas en particular. La primera y más importante es la actividad, que no es más que la variación de núcleos radioactivos que hay en una muestra determinada en un determinado intervalo de tiempo. Quiere decir, nos va de alguna forma a caracterizar las desintegraciones radioactivas por la unidad de tiempo. La unidad del sistema internacional que se usa para definir la actividad es el Becker. El Becker es un Becker es igual a una desintegración por segundo. De manera que es una unidad bastante pequeña y lo habitual, porque imagínense cuántas desintegraciones por segundo pueden ocurrir puede tener una determinada fuente radioactiva, pues bueno, lo habitual es que eh, se utilicen múltiplos para definir esta unidad, como pueden ser kilobecker para el caso de las fuentes bien pequeñas, megabeckers, megabeckers para fuentes que son de actividad intermedia, eh, gigabecker para fuentes que son de actividad alta y terabecker para fuentes que son de muy alta actividad. La magnitud de actividad, si bien en el sistema internacional la unidad es el Becker, en muchas aplicaciones, sobre todo en medicina nuclear, se usa mucho la unidad Curie, que un Curie es igual a 37 gigabecker. Quiere decir, si bien el Becker es una unidad bien pequeña, el Curie es una unidad eh, mm, grande. Quiere decir, imagínense ustedes que en un Curie hay 37 gigabecker. Entonces, en el caso del Curie, lo común es utilizar eh, micro Curie, eh, milicurie y ya para fuentes de muy alta actividad, los Curie, los kilocurie, etcétera. Quiere decir que si bien la unidad internacional es el Becker, es muy común que se usen unidades de Curie. Al principio del desarrollo de las aplicaciones de las fuentes radioactivas, era común también encontrar fuentes que su actividad estaba dada en miligramos de radio. De manera que no se deben extrañar si algunas fuentes muy viejas encuentran que su certificado en cuanto a la actividad de ella viene dada en miligramos de radio, que no era otra cosa que establecer una equivalencia entre la actividad de la fuente en cuestión con la actividad que tendría una fuente de 1 miligramo de radio. Ya afortunadamente cada vez se usa menos la actividad en miligramos de radio y lo más común es que se use la actividad en Becker y en Curie. También sobre las magnitudes que caracterizan la fuente, ya habíamos hablado que una magnitud muy importante era el periodo de semidesintegración radioactiva, simbolizado como T subíndice 1 medio, que no es más que el tiempo en el cual la actividad de una fuente cae a la mitad. Por supuesto, se expresa en unidades de tiempo. Lo que sucede es que este periodo de semidesintegración puede ir desde segundos y minutos
hasta miles de años. Entonces, eh, eh, eso tienen que tenerlo en cuenta porque algunos isótopos que se desintegran muy rápidamente, su periodo de semidesintegración puede ser del orden de los minutos. Por ejemplo, los isótopos positrónicos que se utilizan en medicina nuclear diagnósticas con técnicas PET, y otros isótopos, como por ejemplo el, el cesio, el mismo cobalto, pues el periodo de semidesintegración está en el orden de los años. Por ejemplo, el cobalto 5.25 años, el cesio 30 años. Hay otros isótopos incluso que tienen periodo de semidesintegración de miles de años, lo cual de alguna forma es un indicador muy importante a la hora de establecer la forma en que se van a gestionar los desechos radioactivos generados eh, en las prácticas donde se utilizan determinados isótopos radioactivos. Por ejemplo, en medicina nuclear, diagnóstico, donde los isótopos que se utilizan son de corta vida, pues la estrategia de gestión de los desechos generalmente es esperar que decaiga, quiere decir, la actividad contenida en los desechos, quiere decir que pasen varios periodos de semidesintegración como tal del, del isótopo, y una vez que transcurre ese tiempo, pues prácticamente ya el desecho pues generado pues podrá gestionarse como un desecho común. Aunque siempre hay que tener cuidado y medir antes de designar un desecho como un desecho común, porque eh, es normal que cuando se manejan varios isótopos pueda ocurrir mezcla o entrecruzamiento en cuanto a los desechos que se generan en una práctica determinada. Por ejemplo, el tecnecio, el periodo de semidesintegración es mucho menor que el yodo, y sin embargo, pues en un servicio de medicina nuclear puede existir cruzamiento entre los desechos generados con los desechos contaminados con tecnecio y los desechos contaminados con yodo. Bueno, salvando ya el tema de las magnitudes y las unidades fundamentales relativas a la fuente, como ya sabemos, la actividad de una fuente es importante para conocer eh, la, la velocidad con que se desintegra esa fuente radioactiva. Sin embargo, eso no es un indicador directo sobre el peligro a que nos exponemos cuando utilizamos la fuente radioactiva. Por eso, y lo que sí es de alguna forma un indicador de ese peligro es de alguna forma la dosis absorbida por los tejidos a partir de la incidencia de las radiaciones ionizantes. En tal sentido, la primera magnitud que es importante definir es precisamente la dosis absorbida. ¿Y qué cosa es la dosis absorbida? Es la energía transmitida por cierto tipo de radiación ionizante por unidad de masa del material o del medio que ha sido eh, irradiado. Como ustedes ven, matemáticamente se expresa como el cociente entre el diferencial de energía entre el diferencial de masa. La unidad para la dosis absorbida es el rad, según las unidades estadounidenses, que fueron las que de alguna forma primero surgieron y definieron este tipo de magnitud. O el Gray,
según las unidades internacionales. Un Gray, como esto es energía entre masa, un Gray sería igual a un Joule por kilogramo y equivale, según la conversión, a 100 rad. De manera que, según el sistema internacional, la unidad en que se expresa la dosis absorbida es el Gray y equivale a un Joule por kilogramo. Sin embargo, la dosis absorbida tiene el problema de que no refleja realmente eh, muchos aspectos que son importantes respecto al riesgo radiológico. Pero antes de llegar allí, hablemos un poco de la magnitud exposición. La magnitud exposición también históricamente se definió para los rayos X. La exposición no es más que la cantidad de radiación o de energía de esa radiación que se desplaza por el aire. Se define como la variación de carga inducida por la radiación por unidad de masa. Quiere decir, aquí a la derecha vemos la ecuación de la exposición como variación de carga por unidad de masa. Claro, al ser variación de carga por unidad de masa, en el sistema internacional las unidades que le corresponden serían coulomb por kilogramo. En unidades estadounidenses, pues se expresa la exposición en Röntgen. Al final, lo importante de esta magnitud es que si bien nos da una idea de la intensidad del campo de radiación en el aire, no es un indicativo directo del riesgo de que significan el campo de radiaciones a que nos exponemos. Eso es algo que también se expresa mejor por otras unidades. Una cosa importante es decir que muchos equipos, fundamentalmente equipos antiguos de protección radiológica, mostraban las lecturas en coulomb por kilogramo, quiere decir, en lo que medían era unidades de exposición. De manera que si estas lecturas se van a utilizar para evaluar la dosis, hay que transformar convenientemente esos valores de exposición a unidades, a valores de dosis. Afortunadamente, cada vez menos ocurre que se comercializan equipos que expresan las lecturas en coulomb por kilogramo. De todas formas, la equivalencia respecto al Ranger sería que un Ranger es igual a 2.58 por 10 a la menos 4 coulomb por kilogramo. De manera que si el equipo se expresa sus unidades en coulomb por kilogramo, pues podemos llevarla con esta conversión a unidades de Ranger. Como ya les decía, la dosis absorbida no toma en cuenta el riesgo respecto a la probabilidad de efectos estocásticos. La unidad que de alguna forma refleja bien el riesgo de la radiación respecto a la probabilidad de efectos estocásticos es la dosis equivalente. ¿Y qué cosa es la dosis equivalente? Bueno, es la unidad que toma en cuenta la probabilidad de efectos estocásticos sobre la salud considerando el tipo de radiación ionizante que incide en los tejidos. Depende ella no solo de la dosis absorbida, sino también
del tipo y la energía de la radiación ionizante que interactúa con los tejidos. Eh, y en ese sentido, recuerden, ya habíamos hablado la diferencia sustancial que existía entre los diferentes tipos de los diferentes tipos de desintegraciones. No era igual la desintegración alfa que la desintegración beta que la radiación neutrónica. Entonces, de alguna forma, esta magnitud de dosis equivalente lo que hace es establecer un equivalente que considera precisamente la probabilidad de efectos estocásticos asociada a cada uno de estos tipos de radiaciones. Entonces, ¿cómo se define la dosis equivalente? Bueno, pues se define como la sumatoria de la dosis absorbida promedio en un órgano determinado debido a a un tipo de radiación determinada multiplicado por el factor de ponderación para la radiación de que se trate. Y lógicamente el factor de ponderación depende mucho de la interacción de los tipos, de los diferentes tipos de radiaciones con los tejidos. Por ejemplo, vean que el factor de ponderación para fotones de todas las energías, incluyendo los rayos X, es 1. También es 1 para electrones y muones de todas las energías. Sin embargo, para protones de energía mayores de 2 MeV, pues el factor de ponderación es 5 y para partículas alfa y fragmentos de fisión y núcleos pesados es 20. Quiere decir, hay una diferencia muy apreciable en cuanto a este factor de ponderación, que es el que define la dosis equivalente. Un caso muy particular es el de los neutrones, porque los neutrones se le asocia a diferentes tipos, diferentes factores de ponderación dependiendo de las energías que tengan los neutrones. Em, Vean que puede ir desde 5 hasta 20 el factor de ponderación para los neutrones dependiendo del tipo de energía. En resumen, la dosis equivalente es una cantidad que toma en cuenta que no todas las radiaciones son iguales y por ello interactúan de forma diferente con los organismos vivos. Esta dosis equivalente se expresa en Sievert, que es la unidad del sistema internacional, y particularmente en el caso de los neutrones, en la publicación de la ICRP 103 se propuso una, una curva que de alguna forma describe cuál es el comportamiento del factor de ponderación para los neutrones dependiendo de la energía de esos neutrones. Vean que en realidad el cambio es que a cada tipo, a neutrones de diferentes energías, usted puede entrar en esta curva y buscar exactamente cuál sería el factor de ponderación que le corresponde. Y aunque se aparta esta recomendación de la que existía anteriormente, donde los neutrones se le daba factores de ponderación discretos, en esencia no cambia mucho, porque vean que igual el factor de ponderación va entre 5 y 20, tal y como anteriormente se había publicado para el caso de los neutrones. Bueno, si bien es un gran paso el tema de la dosis equivalente, porque nos permite establecer esa equivalencia entre los diferentes tipos
de radiación, la dosis equivalente no toma en cuenta que la probabilidad de aparición de efectos estocásticos depende también del órgano tejido considerado, quiere decir, del órgano tejido que ha sido irradiado. Recuerden ustedes que cuando vimos los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, decíamos que había diferentes grados de radiosensibilidad en diferentes órganos y tejidos. Si lo que nos interesa realmente es de alguna forma correlacionar la dosis con el riesgo de aparición de efectos estocásticos, pues entonces la dosis equivalente no nos permite directamente correlacionar eso para un ser humano, ¿no? Para los diferentes órganos y sistemas de un ser humano. En tal sentido, entonces, surge la magnitud dosis efectiva. ¿Y qué cosa es la dosis efectiva? Bueno, pues es precisamente la magnitud que toma en cuenta que la probabilidad de aparición de efectos estocásticos depende no solo del tipo de radiación que incida, sino también del órgano o tejido que ha sido irradiado. Es decir, no todos los órganos y tejidos del cuerpo son igualmente radiosensibles. La dosis efectiva se define como la sumatoria de la dosis equivalente promedio de un tejido multiplicado por un factor de detrimento. Es un detrimento relativo relacionado con los efectos estocásticos para ese tipo de tejido en cuestión. Quiere decir, si vemos aquí la ecuación, vean que se simboliza como precisamente la sumatoria de la dosis equivalente a un tejido determinado multiplicado por eh, el factor de detrimento para ese tejido en cuestión. Esta sí toma en cuenta la combinación de diferentes valores de dosis en diferentes órganos, lo cual es consecuencia de una irradiación de cuerpo entero. También se expresa en Siever y tiene la particularidad de que, por supuesto, al ser un, al ser un factor o al ser un factor de detrimento, la sumatoria de todos los detrimentos por cada uno de los órganos y tejidos tiene que ser igual a la unidad, igual a 1. Aquí en esta diapositiva podemos ver ejemplos de el factor de detrimento aplicable a los diferentes tipos de tejidos que existen en el cuerpo humano. Como pueden ver, hay un grupo de órganos y tejidos, como son la médula ósea, el colon, pulmones, estómago y mamas, que tienen la mayor radiosensibilidad y que por tanto tienen un factor de detrimento mayor, en este caso 0.12. Después hay un grupo de órganos que tienen un factor de detrimento intermedio, como son las gónadas, vejiga, hígado, esófago y tiroides. Y por último, hay otro grupo de órganos y tejidos que tiene un factor de detrimento relativamente bajo, como es la piel, la superficie ósea, el cerebro y las glándulas salivares. Como ustedes ven aquí hay un punto que dice resto, y eso no es ningún órgano, sino es el resto del cuerpo. Porque si ustedes suman todos estos factores de detrimento, se darán cuenta que le falta 0.12 y ese corresponde al resto de los órganos y tejidos a los cuales no se le ha asignado un factor de detrimento expresamente en esta ponderación que nos ofrece la ICRP 103. Esto ha tenido algunos ajustes
en la historia, quiere decir, por ejemplo, eh, anteriormente tiroides se le daba un factor de ponderación un poco mayor. Con el avance eh, de los estudios o de los estudios de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, pues estos factores se han ido ajustando. Y estos son los que están vigentes según la última publicación de la ICRP 103. Bueno, ¿qué uso pueden tener estos factores de ponderación? Bueno, que si vamos a estimar la dosis efectiva, Perdón, quería hacer una consulta. sí, No me quedó claro lo de que la sumatoria tenía que dar uno de todos los tejidos. sí, la sumatoria tiene que Ah, dar uno. ok, ok, Tiene gracias. que, quiere, todos esos 0,0 puntos, si usted lo suma, tiene que dar uno. Y por eso, como no da uno para el resto de los órganos que no están especificados ahí, se le da el peso ese de 0,12 para el resto del cuerpo. Ah, bien, gracias. Entonces, ¿cómo usar esto? ¿Cómo usar esto de los factores de ponderación para estimar eh, la dosis efectiva? Bueno, supongamos una irradiación no uniforme del cuerpo, que es lo que comúnmente tenemos. Si nosotros podemos determinar la dosis que recibió cada uno de los órganos irradiados, pues entonces podremos estimar la dosis efectiva. Por ejemplo, supongamos que en una irradiación no uniforme, la dosis equivalente al promedio a tiroides fue de 15 milisieverts y la dosis equivalente a estómago y esófago fue de 1 milisievert. ¿Cómo calcularíamos entonces la dosis equivalente? Bueno, multiplicando esos valores de dosis, escucha, la dosis efectiva, multiplicando estos valores de dosis equivalente por el factor de ponderación o de detrimento correspondiente. Quiere decir, para tiroides 0,04 por 15 milisievert más 0,12 de estómago por 1 milisievert más 0,04 de esófago por 1 milisievert. Y eso nos daría entonces que la dosis efectiva es de 0,76 milisievert. Quiere decir, aunque la dosis a todo el cuerpo fue diferente en diferentes órganos y tejidos, pues esta magnitud nos sirve para darnos un valor de dosis efectiva en la persona que resultó irradiada. Los valores de dosis efectiva son los que se usan también para hacer las estimaciones de la probabilidad de efectos estocásticos. Como ellos están relacionados con, eh, con los efectos estocásticos, pues estos valores son los que se usan para hacer esos cálculos. Por ejemplo, atendiendo a los resultados de los estudios epidemiológicos que se han realizado, se establecen valores de coeficientes nominales de riesgo para efectos estocásticos. Dos fundamentales efectos estocásticos que sabemos son los que predominan, que son el cáncer y los efectos hereditarios. Vean en esta tabla aquí, según la publicación de la ICRP 103, cuáles son esos valores. Vean que, por ejemplo, para personas de personas adultas, por ejemplo, este es un promedio que incluye personas de todas las edades, pero por ejemplo, para personas adultas, el riesgo de cáncer es 4,1 por 10 a la menos 2 por CIVI, por esa dosis efectiva. Y los efectos hereditarios es de 0,1 por 10 a la menos 2 por CIVI.
Si nosotros, por ejemplo, suponemos que un trabajador ocupacionalmente expuesto recibe 20 milisievert, que es, como ustedes saben, como promedio, bueno, quizás no lo saben, lo vamos a ver más adelante en el curso, es como promedio lo que puede tener el límite de dosis que puede tener un trabajador promediado en 5 años, 20 milisievert. Pues si un trabajador recibe 20 milisievert por año, podemos calcular cuál es el riesgo de cáncer para ese trabajador considerándolo adulto. Por ejemplo, 20 milisievert son 0,02 sievert. Si lo multiplicamos por 0,041 sievert, recuerden que era 4,1 por 10 a la menos 2 sievert. Si lo multiplicamos, eso es 0,041 sievert a la menos 1. Si lo multiplicamos, eso nos da este valor de aquí. Quiere decir 0,00081 cáncer por año. Eso quiere decir 8 casos de cáncer cada, cada 10.000 personas que se exponen a ese nivel de dosis. Quiere decir, si todos los trabajadores, si 10.000 trabajadores ocupacionalmente expuestos se expusieran a un nivel de dosis de 20 milisievert, pues lo que cabría esperar serían 8 casos de cáncer por cada 10.000 trabajadores expuestos. El riesgo de efectos hereditarios es mucho menor. Si lo calculamos con... Consulta, Sí, discúlpame, sí. con respecto a la dosis de 20 milisievert, esa dosis de 20 milisievert, ¿a qué se refiere? ¿Dosis puntual aguda que fue en un No, ese es momento o que 20 fue milisievert anualizado? por año. Ese es Ah, ok, 20 milisievert por año. Ese es el perfecto. límite. Sí, Después sí, lo, sí, sí. después lo vamos a ver más adelante en el curso. Es simplemente un ejemplo para Pero es ilustrar. anualizado. ¿Eh? Es anualizado. Sí, es por año. Es por Perfecto, año. perfecto. Ese es el Gracias. límite por año. Eso quiere, por ejemplo, para el caso de efectos hereditarios, eso significaría 2 casos de efectos hereditarios. Cabría esperar cada 100.000 personas que se exponen a ese nivel de 20 milisievert por año. Entonces, esto nos da, esto es, recuerden que estos son efectos estocásticos. Esto no se puede decir con certeza que va a ocurrir. Eso es el riesgo de cáncer y de efecto hereditario que cabría esperar. Pero esto nos da, primero que todo, una medida de que estos riesgos son menores o están en el orden de otros riesgos que acepta la sociedad, como es, por ejemplo, no sé, el riesgo de morir en un accidente de aviación, el riesgo de morir en un accidente de tránsito y probablemente esté por el orden del riesgo de contraer cáncer por otras causas que no tienen que ver con radiación, como puede ser fumar o, o otros tipos de hábitos alimentarios o o causas químicas que también sabemos es causa de cáncer. Entonces, con esto lo que queremos ilustrar es que efectivamente tenemos que preocuparnos siempre porque la dosis que vamos a recibir sea la menor posible, la dosis anual, porque dependiendo de esa dosis anual será la probabilidad de que pueda ocurrir un cáncer. Claro, por supuesto, si ya esta probabilidad tan baja se ha puesto precisamente, los límites de dosis se han puesto para, para lograr que efectivamente la probabilidad de cáncer en los trabajadores sea muy baja, incluso mucho más baja para el público, que como ustedes saben el límite de dosis es 1 milisievert, con lo cual para el público la probabilidad de cáncer sería mucho menor y tiene sentido eso porque el público es una persona que se expone a las radiaciones pero no tiene ningún beneficio. Que sí tiene beneficio
el trabajador, porque ese es su trabajo y de alguna, igual que no sé, que un piloto se expone al riesgo de un accidente aéreo, pero ese es su trabajo y tiene beneficios por eso, pues el trabajador ocupacionalmente expuesto se expone a este riesgo de cáncer por radiaciones, pero obtiene beneficios por eso. Un poco resumiendo, digamos, la interrelación de estas diferentes magnitudes de la protección radiológica. Sabemos que la fuente, sea un equipo generador de radiación, o sea, una fuente radioactiva, va a ser el emisor. Ese emisor va a, a condicionar una dosis absorbida en un determinado órgano. Esa dosis absorbida por el órgano, dependiendo de los factores de ponderación del tipo de radiación, me va a definir la dosis equivalente que como sumatoria recibe ese órgano, y después con esa dosis equivalente a través de los factores de ponderación de los tejidos, pues podemos obtener la dosis efectiva que recibe la persona expuesta. Esta sería, digamos, la secuencia de lo que hemos explicado. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con las magnitudes definidas en protección radiológica. Lo único difícil de entender es que, a diferencia de otras magnitudes que usted las define y las puede medir fácilmente, eh, directamente, eh, desde su misma definición, por ejemplo, no sé, la longitud, usted la mide directamente desde su propia definición. Las magnitudes de protección radiológica no se pueden medir directamente. Las magnitudes de protección radiológica, como se han definido, no se pueden medir directamente. ¿Por qué? Porque usted no le puede colocar un dosímetro a la persona en la tiroide o en el órgano tal o en el otro para saber cuál es la dosis equivalente que recibió, y a partir de ahí calcular la dosis efectiva. Entonces, es por eso que en protección radiológica, a la hora de medir, se recurre a lo que se le llaman magnitudes operacionales. Las magnitudes operacionales son varias. Las fundamentales que se usan en protección radiológica son la dosis equivalente ambiental y la dosis equivalente personal. ¿Y qué son estas magnitudes operacionales? Son de alguna forma una aproximación a las magnitudes físicas definidas en protección radiológica, porque como ya expliqué, es imposible medir directamente esas magnitudes que explicamos anteriormente. Bueno, entonces, ¿cómo se define la dosis equivalente ambiental y la dosis equivalente personal? La dosis equivalente ambiental no es más que el equivalente de dosis que se produciría por el correspondiente campo alineado de radiación en una esfera ICRU, que la esfera ICRU se define como una esfera de material equivalente al tejido humano de 30 centímetros de diámetro, a una profundidad determinada en el radio opuesto a la dirección de alineación del campo. Quiere decir, aquí la gráfica lo explica mucho mejor que las palabras. Tenemos un campo alineado de radiación, pues lo que nosotros consideramos como dosis equivalente ambiental es la dosis que se puede medir a una profundidad determinada en esa esfera de material equivalente al tejido humano de 30 centímetros de diámetro.
Lo más común en cuanto a la dosis equivalente ambiental es usar la profundidad de 10 milímetros. ¿Por qué? Porque casi todos los órganos del cuerpo están a una profundidad mayor de 10 milímetros. De manera que se define entonces como dosis equivalente ambiental HP10, H10, no HP10, H10, aquella que se mide en esa esfera icro a una profundidad de 10 milímetros. Y esta es la magnitud usada para calibrar los instrumentos de medición utilizados en protección radiológica. Quiere decir, cuando usted manda a calibrar su instrumento de medición, como este que está aquí, de tasa de dosis, al laboratorio de calibración dosimétrica, lo que ese laboratorio va a reportar va a ser la dosis equivalente ambiental que mide ese equipo, que es el equivalente de dosis a la profundidad de 10 milímetros. Particularmente para algunos instrumentos, si usted lo pide al laboratorio y el laboratorio dispone de ese tipo de ensayo, pudiera evaluar la dosis equivalente ambiental a otra profundidad diferente de la de 10 milímetros. Pero, como les digo, lo más común es utilizar la profundidad de 10 milímetros. Ahora, tenemos también la otra magnitud operacional, que es la dosis equivalente personal. ¿Y qué cosa es la dosis equivalente personal? Es la dosis, es el equivalente de dosis en tejido blando por debajo de un punto especificado del cuerpo de la persona a una profundidad apropiada que se define como D. Por eso, la dosis equivalente personal, la nomenclatura de ella es HP entre paréntesis D, donde D igualmente es la profundidad donde va a ser evaluada la dosis. En este caso, en el caso de la dosis equivalente personal, dependiendo del tipo de radiación que vamos a utilizar, a veces es conveniente diferentes profundidades para evaluar la dosis equivalente personal. Para radiación fuertemente penetrante, como son los rayos X, los rayos gamma, etcétera, la profundidad conveniente utilizar son 10 milímetros. Igualmente, en el mismo sentido, porque casi todos los órganos del cuerpo están a una profundidad mayor de 10 milímetros. Para la radiación débilmente penetrante y sobre todo también para evaluar la dosis en piel, es conveniente evaluar la dosis equivalente personal a la profundidad de 0,07 milímetros. Quiere decir, ese es el valor que se utiliza para evaluar la dosis en piel. Y para el cristalino, que es un tejido muy radiosensible, como ya vimos, o bastante radiosensible, como ya vimos, y que en algunas prácticas es un órgano que está muy expuesto, como es, por ejemplo, en radiología intervencionista, pues es conveniente evaluar la dosis equivalente personal a la profundidad de 3 milímetros. Lo que normalmente nosotros tenemos en nuestro densímetro, bueno, esta dosis equivalente personal es la que nos sirve para la que se utiliza en nuestros dosímetros. Como ven, si usted lo que usa es dosímetro de cuerpo entero, como este que viene aquí, este que tengo yo aquí, pues lo que se recomienda es calibrar este dosímetro a la profundidad de 10 milímetros. Y entonces el laboratorio, la calibración del dosímetro la hace para 10 milímetros. Y este es el que vamos a usar para medir dosis en cuerpo entero,
porque como ya dijimos, los órganos fundamentales están por debajo de 10 milímetros, y además para medir radiación penetrante, porque obviamente si no se trata de radiación penetrante, si es radiación beta, por ejemplo, que sabemos que en los primeros micrómetros o milímetros ya se atenúa, pues entonces este dosímetro no nos daría una lectura adecuada. Igualmente, este dosímetro no da una lectura adecuada para evaluar la dosis en extremidades. La dosis en extremidades tendríamos que evaluarla, para evaluarla correctamente, tendríamos que usar un dosímetro calibrado a la profundidad de 0.07 milímetros. Y si fuéramos a usar un dosímetro específico para medir la dosis en cristalino, pues tendríamos que utilizar un dosímetro calibrado a 3 milímetros de profundidad. Que por cierto, como hay también un límite de dosis para el cristalino, que después lo vamos a ver en el curso, pues ya en algunos países se ha hecho recomendable y en muchos incluso hasta norma que en algunos tipos de usos de las radiaciones ionizantes, pues el trabajador, además de la dosis a cuerpo entero, pues utilice un dosímetro en su espejuelo, en algún tipo de aditamento en la frente o algo así, que le permita evaluar la dosis en el cristalino. De manera que tenemos entonces HP 10 para evaluar dosis equivalente personal a cuerpo entero, HP 007 para evaluar dosis equivalente personal en extremidades y HP3 para evaluar dosis equivalente personal en el cristalino. Todos ellos se dan en CIBE o sus diferentes submúltiplos. Quiere decir, generalmente se da en milisievert los valores que se aportan por parte de los laboratorios de dosimetría que evalúan la dosis recibida por los dosímetros. Hay otra magnitud operacional que es importante, que es el límite anual de incorporación. El límite anual de incorporación no es más que la actividad o la incorporación por causa de inhalación, por ingestión o incluso a través de transpiración de la piel, que tendría como consecuencia una dosis comprometida igual al límite de dosis anual, siempre evaluándola en correspondencia con un hombre de referencia, un hombre o mujer de referencia, y considerando el radionúcleo que ocasiona este tipo de incorporación. Esta es una magnitud muy importante cuando se trabaja con fuentes no selladas, como es el caso de la medicina nuclear, y más importante aún cuando se utilizan fuentes que son fuentes radioactivas que son volátiles, como es el caso del yodo 131. De manera que en esos casos es importante velar también la incorporación y el cumplimiento del límite anual de incorporación, que es también está también regulado en las normas, lo vamos a ver más adelante. Y más importante que eso todavía, mm, considerar a la hora de evaluar la dosis efectiva que recibe el trabajador, no solo la dosis que le aporta el dosímetro de cuerpo entero, sino también la dosis debida a la incorporación de radioisótopos por estas tres vías que se definen aquí, tanto por ingestión como por inhalación, como a través de la piel.
Realmente la ingestión es poco probable y por la piel es también poco probable porque normalmente siempre se usan túnicas, guantes, etcétera. Pero la inhalación, sí en el caso de los isótopos volátiles, es muy importante y por eso veremos más adelante requisitos que tienen que existir en medicina nuclear, sobre todo en aquellos servicios que manejan estos isótopos volátiles, de manera que exista una campana radioquímica o algún sistema de ventilación que minimice la incorporación de material radioactivo debido a la inhalación. Aquí finalmente les pongo algunas conversiones de las diferentes unidades que hemos estudiado. Vean que aquí está, como les dije, un Ranger es 2.58 por 10 a la menos 4 coulomb por kilogramo. Esto por los equipos que puedan expresar sus mediciones en coulomb por kilogramo. Es importante saberlo. Un Ranger es 0.877 por 10 a la menos 2 Gray cuando se evalúa dosis absorbida en aire. Un Ranger es igual a 0,01 Sieverts. Esto hago énfasis en lo del Ranger porque muchos equipos todavía se fabrican y muestran las mediciones en las unidades estadounidenses, aunque la recomendación es de que si usted va a adquirir algún equipo de protección radiológica, usted procure comprar equipos que ya directamente muestren los resultados en tasa de dosis equivalente ambiental y con unidades de Sievert, que es las unidades del sistema internacional. Igual les dejo por aquí, por alguna conversión que puedan necesitar hacer, los prefijos, los diferentes prefijos que tienen que ver con estas magnitudes. Por ejemplo, sabemos que un kilobecker sería 10 a la 3 Becker, un megabecker 10 a la 6 Becker, un gigabecker 10 a la 9 Becker y un terabecker 10 a la 12 Becker. Por poner un ejemplo, que un pico Sievert sería 10 a la menos 12 Sievert, un nano Sievert 10 a la menos 9 Sievert, un micro Sievert, que es la unidad que generalmente más vemos en los equipos de monitoreo, el micro Sievert y el milisievert. Bueno, un micro Sievert es 10 a la menos 6 Sievert y un milisievert es 10 a la menos 3 Sievert. Un poco para que también cuando vean las unidades, pues sepan de dónde provienen esta forma de denominarla. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Igual recuerden, siéntense en libertad de preguntar. Bueno, como conclusiones de esta clase de hoy, las unidades usadas en protección radiológica toman en cuenta la energía depositada, las características de las radiaciones incidentes y la radiosensibilidad de las zonas del cuerpo humano que resultan irradiadas. Y ahí pasamos desde dosis absorbidas hasta dosis equivalente y llegamos hasta dosis efectiva. Lo segundo, las magnitudes definidas en protección radiológica no pueden ser medidas directamente y por ello, para medir, se usan
las magnitudes operacionales. Las fundamentales, dosis equivalente ambiental para los equipos de monitoreo, dosis equivalente personal para los dosímetros que usamos, y recordar que la profundidad en el caso de la dosis equivalente personal, la profundidad en la cual se calibran los dosímetros dependerá del tipo de dosímetro que vamos a utilizar. 10 milímetros si es un dosímetro de cuerpo entero, 0.07 milímetros si es un dosímetro de extremidades o para evaluar la dosis en piel, y 3 milímetros si es un dosímetro para evaluar la dosis en el cristalino. Y por último, existen tres magnitudes operacionales fundamentales que se usan en la protección radiológica, que son la dosis equivalente ambiental, la dosis equivalente personal y el límite anual de incorporación. De manera que ahora, pues, digamos, cuando en el resto del curso hablemos de dosis y hablemos de unidades, pues ustedes puedan tener una mejor referencia a los valores que se están manejando. Déjenme ver aquí el chat. Recuerdo que el que quiera hablar, micrófono abierto, no hay ningún problema. Hola, Sí, tengo una pregunta por el tema de las dosis en aire. ¿Ya? Usted las mencionó al principio como exposición, puede ser. exposición, ¿Ya? sí. Este, usted decía que los equipos podían traer indicado ¿cómo es? La exposición que realizaban. ¿Ya? Ajá, O sería ese que podía ser en unidades de Ranger o lo más nuevo en milisievert o en Sieverts, ajá, puede ser. sí. Esa dosis en aire se toma como dosis a 1 metro de distancia de la fuente del equipo, o Eh, cómo se eh, calcula. Esa dosis en aire nos da una medida de la intensidad del campo de radiación que está llegando. Obviamente, al final se va a correlacionar con la dosis equivalente o la dosis efectiva. Pero a la hora, por ejemplo, de hacer un monitoreo, no se puede, para tomar conclusiones, no se puede usar el valor de exposición para tener una idea conclusiva. ¿Por qué? Porque los límites de dosis están no en valores de exposición, sino están en valores de dosis efectiva y de tasa de dosis efectiva. Entonces, sí, para, digamos, delimitar un área, Sí, tener precauciones, la exposición nos sirve directamente. Pero si no, si lo que queremos es realmente evaluar la dosis y el riesgo que está teniendo la persona sobre la base de la dosis efectiva, pues tenemos que convertir ese valor mediante ecuaciones según las indicaciones que da el propio fabricante del equipo, que generalmente las da, pues convertir ese valor a valor de dosis equivalente. ¿De bien, acuerdo? bien, sí, sí, entiendo. Ok. Aquí, aquí me hacen algunas preguntas. Buenas tardes. ¿Las diapositivas del curso quedan en la página? Sí, ya están en EVA las diapositivas de las tres clases, incluida esta que dimos hoy. Y están en EVA también las, las eh, grabaciones de las clases que tal y como se dieron. De manera que si alguien de ustedes no pudo participar en la clase anterior, puede ir a EVA, puede descargar allí la presentación como tal, la diapositiva, y puede también, pues simplemente darle reproducir a al video que está allí, y va a ver la charla
que que estamos dando en este momento. La de hoy no va a estar, por supuesto, hoy. Esta va a estar en un par de días, pero ya están, las dos primeras ya están colocadas ahí en la página de Eva. Dice, queda en la página de Eva del curso por lo general no siempre. Quedan las dos cosas. Queda el video y quedan las diapositivas. En formato PDF, por supuesto, porque ocupa menos espacio. ¿Alguna otra duda? Por favor, estoy esperando todavía de algunos que no me han enviado el número de cédula para el listado oficial del curso. Con lo cual les agradecería que todos los que falten por enviármelo, me lo envíen. Ya muchos me lo han enviado, pero todavía quedan algunos, para ver si finalmente, antes del jueves, que es la próxima clase, ya puedo. No, Evelyn, por favor, no me lo envíes aquí porque lo voy a perder. No puedo apuntarlo ahora. Envíalo respondiendo al email del instituto. Por favor, te lo agradeceré para yo tomarlo de allí. Sí, quien lo mandó no hay ningún problema, ya yo he recibido muchos, pero quedan algunos todavía que no lo han enviado. Por eso, a ver si podemos cerrar ya el listado total del curso. De todas formas, recordarle, si alguien por algún motivo, después de dadas las primeras charlas, después de evaluar el tamaño del curso, cree que no lo va a poder seguir y quiere darse de baja, igual, por favor, quiere retirarse del curso, igual, por favor, no hay ningún problema, me lo hace saber para sacarlo entonces del listado oficial. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay pregunta? Bueno, gracias entonces a todos y en la próxima clase del jueves vamos a ver igualmente otro tema importante de nuestro curso que tiene que ver con cómo medir las radiaciones ionizantes, qué tipo de instrumento debemos utilizar, qué tipo de instrumento es el más adecuado y cuál es el principio de funcionamiento de los diferentes tipos de instrumentos. Los invito desde ya para el jueves y muchas gracias a todos por estar presentes. Hasta el jueves entonces.